Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta noche de lunes, hoy 10 de mayo, a través de la plataforma Vox Costa Rica. Tenemos el gusto el día de hoy de contar con la presencia del señor Claudio Alpizar Otoya. Don Claudio es licenciado en Ciencias de la Comunicación, en Ciencias Políticas, perdón, comunicador, también director del programa Café y Palabras, Noches sin Tregua, probablemente uno de los comentaristas y analistas políticos más reconocidos del país, ahora incursionando en la política de forma de lleno, precandidato por el Partido Liberación Nacional. Buenas noches, don Claudio, un gusto tenerlo por acá con nosotros esta noche. Vos me definís la mecánica y la que definás será bien aceptada. Gracias, don Claudio. Primero que todo, bueno, cuando arrancamos y empezamos a conversar un poquito sobre este espacio, primero que todo agradecerle el hecho de poder compartir con nosotros este ratito Se cortó un poco ahí. de norte a sur, arrancamos. Listo. ¿Y me escucha? Sí, Ok. Quizás cuando arrancamos este espacio o esta conversación, cuando decidimos sacar ese ratito, nosotros como grupo queríamos ponerle un nombre y ese nombre vino por una conversación, una leve conversación que tuvimos hace unas semanas y le pusimos David y Goliat. Yo quisiera que usted, en este momento de su vida, ¿qué representa para Claudio Alpizar Otoya ese título, David y Goliat? sí, eso lo sacamos en un post en algún momento en nuestra campaña de mercadeo, en vista de que como a nosotros, al grupo, al movimiento Esperanza Nacional, porque tal vez es importante que le diga a tus amigos que lo primero que hicimos nosotros fue conformar un grupo dentro de un grupo de amigos entre hombres y mujeres y le pusimos Movimiento Esperanza Nacional y ese movimiento representaba para la mayoría de los que estábamos ahí un movimiento que pretendía recuperar una línea en el Partido Liberación Nacional, que es una línea socialdemócrata de centro, y viendo las circunstancias del país, creímos necesario aglutinarnos para, dentro del Partido de Liberación Nacional, tratar de darle a ese partido una filosofía diferente que lo caracterizara, tal vez no diferente, porque la verdad es que lo que queríamos era que volviera a ser de alguna manera respetuoso del vértice de la columna vertebral que lo definió históricamente desde 1951. El Partido de Liberación Nacional perdió mucho su norte y entonces, como siendo nosotros, como puso por ahí un buen amigo Robert Beers, un analista en un artículo que sacó, siendo nosotros unos insurgentes dentro del Partido de Liberación Nacional, algunos nos veían como los pequeños, como el David, y a los otros precandidatos, especialmente al expresidente Figueres, como el Goliat. Entonces de ahí surgió la idea de recordar un poco la historia de David, que con agilidad, con inteligencia y por supuesto creyendo mucho en los dotes que le había dado Dios, pues se atrevió a retar a aquel que parecía muy grande y muy poderoso y lo terminó derrotando porque no solamente tenía convicción en lo que estaba haciendo, sino que también tenía un norte. Y entonces nosotros ahí empezó un poco la historia de tratar de plantear en un post que hicimos esa idea de que nosotros representábamos un David que iba a luchar contra los Goliat dentro de Liberación Nacional, porque el Partido de Liberación Nacional, siendo un partido socialdemócrata, perdió su línea. Qué sé yo, si el pensamiento fuera socialista o si el pensamiento fuera liberal, economicista, en un partido que tenga esa línea, pues sonaría bien, sonaría lógico, pero en el caso particular de Liberación Nacional,
que siempre tuvo una línea socialdemócrata, la ha perdido y nosotros creíamos que debíamos recuperarla en vez, Leonardo, de hacer un partidito pequeño ahí otra vez y volver a arrancar como tanto partido enano que hay hoy por hoy, más bien retomar y tratar de salvar una institución que representó mucho en el desarrollo de la Segunda República de este país. Entonces, por ahí va un poco la idea. Perfecto, don Claudio, gracias. Ahí, don Claudio, bueno, yo aquel día conversando con usted le decía humildemente que nosotros, a pesar de ser de tendencias ideológicas diferentes, usted es socialdemócrata, este servidor liberal, o sea, somos adversarios, pero esa es la palabra correcta, adversarios, ¿verdad? Porque en esto de la vida, más bien uno lo que va buscando es tender puentes con personas que tienen un pensamiento diferente, pero que a la larga pueden ayudar a construir ese puente sólido que nos permita como país poder pasar esta crisis tan fuerte que estamos viviendo. Quiero hacer una pregunta muy puntual, dos preguntas serían. ¿Desde cuándo Claudio Alpizar Otoya se considera político, así ya realmente político? Porque ese servidor humildemente ya anda por ahí haciendo feo, ¿verdad? Pero es un intento, ¿verdad? De partido pequeño, de ese David también, pero intentándolo desde otra acera. Y luego, ¿cuál sería la onda de un David llamado Claudio Alpizar para derrotar al Goliat? Adelante, don Claudio. Bueno, mira, la verdad, desde el punto de vista real, desde el pensamiento de Aristóteles, yo diría que desde el día uno, porque son politicón, desde el día uno es político. A mí en eso que decís me llama mucho la atención el hecho de que han habido candidatos a la presidencia de la República en nuestro país que como nunca han participado de un proceso electoral, lo primero que siempre dicen en su discurso, tratando de venderse ante la comunidad, lo primero que dicen es, yo no soy político. Y me parece que eso no tiene ninguna lógica. Todos lo somos. En el fondo, el ser humano, por naturaleza, es un ser político. Es un ser que se interrelaciona. Recordemos que la política es la lucha por el poder. Bien lo decías vos ahora. Podemos estar en posiciones diferentes ideológicamente. Hay una lucha de poder que inclusive con nuestra pareja siempre resalta cuántos matrimonios no han terminado porque te dicen, es que no había comunicación entre nosotros, no nos llevábamos bien. Bueno, lo que había era una lucha de poder a lo interno de ese matrimonio y cuando no se ponen de acuerdo o cuando uno u otro no cede, pues lo normal es que la pareja se separe porque exactamente el problema que tenían era esa lucha de poder que los hizo vivir aparte. Eso sucede en muchas naciones y muchas latitudes en las cuales también países se terminan desintegrando porque no encuentran en esa lucha de poder la posible convivencia en común. Entonces, yo diría que yo, desde que tengo razón de conciencia, he sido político en el buen sentido del término, lo que representa el término. Ahora, si vos me decís, ¿desde cuándo mi participación política? Desde siempre, porque cuando uno participa en política, hay muchos espacios para participar, Leonardo. Recordá aquello a los griegos. Los griegos decían que aquellos individuos que no se preocupan por la política, por lo que pasa en la polis, por lo que pasa en la ciudad, ellos los definían como los ideotas, con E, ideotas. Hay otra connotación para la palabra idiotas. En aquella época era ideotas, era una persona que no se preocupaba por lo que pasaba en su ciudad, no se preocupaba por la política porque pensaba que nada de lo que pasara en su ciudad le afectaba. Entonces, desde esa perspectiva también siempre he sido político, porque siempre he estado preocupado por lo que pasa en mi país, desde muy jovencillo, desde el colegio, sobre todo cuando uno ya empieza a tener un poquito más de conciencia, tal vez en cuarto, quinto año, 16, 17 años, cuando te preocupas un poquito más por darle seguimiento a lo que pasa en tu comunidad, en la sociedad, en el país, pues te volvés ya una persona, un ciudadano. Entonces, como ciudadano también siempre he estado preocupado por la política, dándole seguimiento. Dentro de la Universidad de Costa Rica, estudio ciencias políticas, estudio una maestría en gobierno, una maestría en desarrollo para los países latinoamericanos.
Y después, mi doctorado, mis estudios los desarrollé en gobierno y políticas públicas. Entonces, y la licenciatura en ciencias, bachillerato y licenciatura en ciencias políticas, pues te darás cuenta que siempre he estado imbuido en los temas políticos, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, y esos libros que están atrás, casi todos son de política, política económica, de política social, de humanismo, todos esos libros tienen que ver con grandes biografías. Para ustedes que les gusta, me he leído a Margaret Thatcher, me he leído a Ronald Reagan, pero también he leído libros de otro tipo de pensamiento ideológico más cercanos al que yo predico. Y eso me ha nutrido a mí para lograr tener un equilibrio en mi pensamiento y estar en una posición de centro donde aprecio tanto al mercado como un instrumento muy útil, pero al Estado como un elemento fundamental para luchar contra la desigualdad. Ahora, viene el otro escenario. Cuando Claudio decide participar electoralmente en política. Entonces, ya esa es una pregunta más específica. Esa decisión la tomamos hace 25 meses, Leonardo y amigos. Cuando iniciando 15 compañeros nos reunimos, después pasamos a 30, hoy somos más de 500, 600 alrededor de pensar y de actuar, y hemos ido sumando mucha gente en temas territoriales. Entonces ya realmente el número, si me lo decís, no sé cuántos somos, pero original éramos 15, y esa participación la decidimos en vista de nuestra preocupación por el estado en que se encuentra nuestro país. Si vos me decís de que ustedes están preocupados y quieren participar en política siendo liberales, si alguien me dice que por ser social cristiano está preocupado y quiere participar en política, y si alguien me dice que siendo socialista quiere participar porque está preocupado por su país, a mí me parece extraordinario. Lo importante es que nos empecemos a preocupar por el país. Lo importante es que tengamos la ilusión de mejorar por el país. Yo creo que nadie, independientemente de la ideología que tenga, se mete en política. Bueno, hay algunos que sí, pero nadie se mete en política para despedazar a su país. En buena teoría, cuando te metes en política es para fortalecer la sociedad, para fortalecer el país, para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Lo que tenemos son caminos diferentes, pero en muchas ocasiones, como bien lo planteabas vos, también muchos caminos diferentes, Leonardo, nos pueden llevar al mismo punto. A veces pasa en los laberintos, donde hay 3, 4 caminos que son totalmente diferentes y todos terminan en el mismo lugar. Creo que ahí está la ciencia. Entonces, esa decisión de participar electoralmente en política la tomamos hace 25 meses. Los compañeros creyeron que yo debía ser la punta de lanza del movimiento. Esto no puede ser ni en el movimiento que ustedes tienen, liberal, ni en el movimiento que nosotros tenemos, socialdemócratas. Esto puede ser el antojo de un loquito que quiere ser presidente, que quiere ser dictador. No, esto tiene que ser el antojo de un grupo de personas que quieren transformar una sociedad. El mayor problema que puede tener alguien es querer llegar al poder sin saber para qué, sin saber quiénes lo vienen acompañando, quiénes están a su lado, nada más como un tipo de obsesión por el reconocimiento popular de ser presidente o de ser ministro o de ser diputado. Creo que tiene que haber un objetivo mayor, muy ligado a la sociedad, dentro del marco de lo que debería ser lo que yo llamo la política con P mayúscula, Leo. Ok, don Claudio, ahí retomando porque se nos quedó una consultita. Y bueno, ahí ya veo que Gabo está conectado. Saludos, Gabo. Gabo. Ahorita te pasamos palabra porque yo sé que estás ahí ansioso. Andaba corriendo nuestro amigo. Bueno, don Claudio, le decía que cuál sería esa onda, o sea, de su persona, de su movimiento, para derrotar a un Goliat dentro de una liberación nacional que realmente uno tratando de ser lo más objetivo posible, lo siente, le reconoce que es el partido más grande todavía de este país, pero también sabemos que si no hacen bien las cosas están a punto de caer, ¿verdad? O sea, y no solo Liberación Nacional, el país, si no toma decisiones correctas en 2022, realmente vamos a enfrentar una situación muy dura. Y adicionalmente a esa pregunta de la onda, ¿cuál sería la onda de Claudio Alpizar? Hacerle una consulta adicional con respecto, ¿cómo ve usted el tema de que cuando una persona, llámese Claudio Alpizar, Leandro Gómez, Gabo Monge, cualquier persona que desee participar o incursionar en el ámbito político con la consigna de ver y aportar soluciones a un país que realmente la necesita,
¿Por qué cree usted que la gente de buenas a primera lo tacha a uno de corrupto? Mira, excelente. Vamos con lo primero. Lo primero, mira, ahora aquí no hay partidos grandes. Hay partidos menos enanos que otros, menos chiquitos que otros. Y lo vemos con lo que aconteció en el último estudio que sacó el CIEP de la Universidad de Costa Rica la semana pasada, donde dice que hay un 87% de costarricenses que no tienen partido. Ponga atención, entonces todos los demás partidos son un 13%, entonces lo que hay son, Liberación seguramente es el menos enano, pero cuando revisas a Liberación te das cuenta que fue un partido, ustedes están muy jóvenes, pero Liberación era un partido que rondaba entre un 40-45% del electorado y por ahí andaba la unidad un poquito menos, inclusive en ocasiones ambos partidos en primera ronda superaban el 40%, que es lo mínimo para ser presidente de la República. Aquí hubo presidentes, por ejemplo, don Daniel Oduber en su primera participación que perdió. También recuerdo, está yendo el nombre de un candidato de Unificación Nacional que logró también superar el 40% y no fue presidente. O sea, eran partidos muy grandes donde apenas un 10% de la gente decidía cuál partido iba a gobernar, si las diferentes versiones de lo que terminó siendo la unidad o si era Liberación. Y había un 15% de gente que no votaba y en muchas ocasiones eran por las dificultades de la infraestructura para trasladarse. Entonces, eso cambió muchísimo, Leo y Gabo. Hoy, ya lo plantea la Universidad de Costa Rica, está totalmente atomizada la población en cuanto a gustos electorales o políticos y no hay nada que unifique a muchos de ellos. Nosotros hemos pensado, y yo personalmente estoy totalmente convencido de eso, de que la onda que tenemos nosotros para derrotar en el campo de liberación nacional está muy ligado a lo que acabas, al otro tema que planteaste, el tema de la corrupción. Nosotros tenemos, yo personalmente me he equivocado, como vos, como Gabo, como todos. Somos seres humanos, somos llenos de defectos y todo ser humano se equivoca. Hasta el más santo que ha llegado a este mundo se ha equivocado como humano que es. Pero uno se puede equivocar de diferentes formas. En el caso particular, en las veces que me he equivocado, el gran perjudicado ha sido yo o los más cercanos a mí por un error que pueda haber yo cometido, pero nunca mis errores han provocado la desgracia de otras personas. Lo digo porque en eso me diferencio sustancialmente de mis opositores o adversarios dentro de Liberación Nacional. Nosotros llegamos con una hoja de vida limpia, llegamos con mucha ilusión de querer transformar las cosas. Nuestro movimiento, la Esperanza Nacional, sí es socialdemócrata, pero generamos empatía con todos los demás movimientos, con la gente que no se identifica como liberacionista y las llamamos a votar por nosotros y acercarse. La diferencia de nuestros adversarios es que nuestros adversarios, a pesar de que Liberación se ha reducido tanto, siguen empeñados en seguir reduciendo Liberación a que sea un pequeño clubcito electoral de unos cuantos, que cuando ya salen a la campaña nacional, ahí sí abren el corazón y abren los brazos. Nosotros estamos abriendo los brazos desde la precampaña para que la gente de diferentes movimientos, de diferentes partidos se nos vaya acercando. Eso sería una de las ondas. La otra onda es que los que estamos en nuestro movimiento y especialmente, repito, en el caso particular mío, yo soy parte de esa sociedad, de esos que nos hemos tenido que joder el lomo para podernos superar en la sociedad. A mí nada me ha sido fácil. Yo he tenido que luchar toda mi vida por alcanzar las cosas pequeñas, depende cómo las vean algunos, o las grandes como las veo yo, de lo que he logrado. Yo he luchado muchísimo y este proceso, ahora Leo y Gabo, ha sido particularmente ejemplar de lo que ha sido mi vida, enfrentarse a 4 precandidatos que con mucha facilidad lograron los 29 millones, no fue el caso mío, de mis compañeros. E inclusive nosotros primero pensamos en que debíamos actuar con un buen proyecto, aglutinar, hacer comisiones de trabajo. O sea, algunos dirían, qué perdedera de tiempo de esos majes, estar en eso cuando deberían estar buscando la plata y buscando hacer estructura, porque la política se gana con estructura y con plata.
y las ideas y el pensamiento. Bueno, nosotros empezamos así, como empezó Liberación Nacional, como nació pensando primero. Y nos costó muchísimo conseguir los 29 millones que los hicimos de diferentes formas. Todos somos, la mayoría, somos profesionales liberales, algunos que trabajan en lo propio, otros para alguna empresa, pero todos fuimos aportando. Entonces, ese otro elemento también es fundamental en esa onda para derrotar a aquellos que piensan que ellos van a ganar las elecciones como el gato que caza echado, ¿verdad? Sin hacer mayores esfuerzos. Nosotros no. Nosotros estamos súper ilusionados. La onda nuestra es esa ilusión, esa fuerza que tenemos, esa seguridad de que somos ese David que se va a imponer a lo que llaman Goliat, que a veces esos Goliat tampoco son tan grandes. Te lo digo personalmente, yo que he tenido mis programas de radio y de televisión y he tenido prácticamente a todos los políticos de este país, expresidentes, exministros y de todo lo demás, que algunos los ven así como las estrellas, como en las alturas. Y cuando ya los has tenido como yo, cuerpo a cuerpo, cara a cara, te das cuenta que inclusive algunos de ellos tienen más debilidades que uno, que no son esas luminarias que algunos predican, a como encontrás que otros son grandes seres humanos, son grandes hombres y mujeres muy bien dotados en el plano intelectual. Entonces yo esa fauna política me la conozco y vieras que no me impresionan, los respeto a muchos de ellos, porque el respeto es fundamental en política, pero de ahí a que me impresione a algún político, a algún candidato, tal vez por eso hemos sido tan irreverentes con nuestro eslogan de que vamos sin miedo y sin permiso, sin miedo a nadie, ni siquiera a la situación tan difícil del país, y sin tenerle que pedir permiso absolutamente a nadie, se llame expresidente, se llame exministro, se llame como se llame, a nadie, porque creo que el proceso democrático lo puede empoderar a uno para tomar decisiones propias de qué es lo que quiere hacer y con quién se quiere aglutinar para buscar el poder. No, Claudio, y la parte de la corrupción, y después de ahí. Eso es durísimo. Yo sé por qué me lo preguntás, porque vos me has comentado de lo que vienen ustedes haciendo en Vox y lo que quieren meterse. Y muchos de ustedes, muchos jóvenes, y me alegra que se quieren meter en política y cuando lo empiezan a intentar hacer, hay varios escenarios. Está la familia, la gente que te quiere, que te dice, ¿cómo te vas a meter en eso que está lleno de corruptos? ¿Y cómo te vas a meter ahí donde te van a golpear por las espinillas? El juego sucio es lo común. Esos que te quieren proteger, esos que te tienen cariño, que dicen, no, Leo, no, Gabo, no se metan en política, hagan otra cosa. Y ustedes con la ilusión de cambiar el país, de aportarle a la sociedad. Y están los otros que no quieren que ustedes se metan porque son buenas personas. Y entonces le dicen, mira, no te metas en política. En la política no vas a lograr nada, te vas a desprestigiar, pero ellos están metidos. Esto es muy duro. ¿Por qué no empezabas primero intentando ser síndico? ¿Por qué primero no pensabas en ser diputado? ¿Cómo vas a querer ser presidente? No, vieras que vos ocupás tener más experiencia para esto y aquello. Y la experiencia es sinónimo para esos corruptos de mañas, de juego bajo. Entonces eso es lo que llaman ellos experiencia. El saber todas las mañas, todas las artimañas y cómo ponerse de acuerdo por debajo de la mesa. Pero hay que romper con eso. Sí, la corrupción existe, pero la corrupción no es un tema de política. La corrupción se da en todos los estramados de las instituciones, de la sociedad. Cuando la gente dice que la política es corrupta, ¿cómo que la política es corrupta? La política es una disciplina bellísima, como tantas, donde uno perfectamente podría demostrar su amor al prójimo, donde puede hacer un apostolado, donde uno puede trabajar como estamos trabajando en nuestro movimiento. Y te doy mi palabra por la memoria de mi madre, que estamos trabajando por puro voluntariado y tenemos la mejor campaña de Liberación Nacional y es puro voluntariado. En cambio, en Liberación, esos candidatos que hay ahí están acostumbrados a estar echando, a estar pagando. Y eso es lo que pudre una sociedad. Cuando la gente cree que la política se hace sobre el dinero y no sobre los sueños, las ilusiones y las ideas. Eso ha podrido mucho a los partidos políticos costarricenses. Pues si no hay plata, no se puede trabajar. Bueno, seguramente, como te decía antes, yo siendo emprendedor, nunca he antepuesto el dinero a mis sueños. Primero mis sueños y después aparece el dinero que sirve para ir aglutinando el proyecto. Pero hay que luchar contra la corrupción está ahí, mira, cuántos periodistas no denigran a las personas
sin ningún fundamento, y acaso la gente dice, el periodismo es corrupto, como si lo dicen de la política. No, dicen, ese periodista es corrupto, denigra a la gente, golpea a la gente. Viene un empresario y hace una estafa mayúscula a un banco, a una institución, y nadie dice, mira, el empresariado y el comercio es corrupto. No dicen, ese empresario, ese comerciante. Viene, aparece un médico que hace abortos ilegales y que cobra por ellos, o un enfermero que finge inyectar, se roba la inyección para venderla. Yo no he oído a nadie que diga, la medicina es corrupta. No, es ese enfermero, ese asistente, o es ese médico. Entonces, igual pasa en la política no es corrupta, el que es corrupto es el que ejerce mal a la política, pero la desgracia de la política es que le pasan esa factura a toda la disciplina, y de alguna manera el daño más grande que le hacen es que entonces Leandro, Gabo, Claudio están, me meto, no me meto, me meto, no me meto. Y apenas Claudio Alpizar, después de ser un analista, vos decías, yo te lo agradezco mucho, uno de los analistas más reconocidos, con su programa de televisión, con todo lo que vos estabas diciendo está lindísimo, y tenía credibilidad, y Claudio hacía buenos análisis, aunque fueran de la socialdemocracia, diría Leandro y Gabo, pero hacía buenos análisis, ¿verdad? Entonces la gente diría eso. Y después Claudio dice, se mete en política, ¡a la perica! Se va a echar a perder. Si la gente piensa bien, otros dirán, a la putis, otro corrupto que estaba ahí escondido y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Si la gente sigue vendiendo la política como una disciplina podrida, como una disciplina mala, ¿quiénes se meten a eso? Los gusanos, nada más. Si una fruta está podrida, no se la come nadie, solo los gusanos se la comen, y se multiplican. Y entonces no entramos a la política los buenos, y perdón, pero yo soy una buena persona, tengo defectos, pero soy una buena persona bien intencionada. Y entonces los que somos buenas personas, no nos metamos, quedémonos en la casa, con la familia, y nos pasamos quejando de todos los gobernantes, de todo lo que se hace mal, pero es que les hemos dejado esa fruta que se ha podrido solo a esos gusanos que siguen metidos en esa fruta. No, hay que reaccionar, y la reacción debe ser muy valiente, no es fácil. No es nada fácil, ya sabes, yo personalmente sé al mundo que voy, sé que me vas a hablar con las redes, que son tan bonitas para podernos acercar como esto, pero también son tan bajas, y detrás de eso hay tanto cobarde escondiéndose para decir, inventar cosas, ¿verdad? Porque es un anonimato total, y yo sé para dónde voy, pero creyente como soy en Dios, creyente en mis virtudes y mis principios, vieras que no me afecta tanto lo que puedan inventar en redes, o por lo menos hago todo lo posible por si me inventan algo, a sabiendo de lo que soy, ignorarlo. Bueno, yo le voy a ceder ahí la palabra a Gabo, que sin duda está esperando ansioso. Bienvenido, Gabo, un placer de saludarte, Iván. No te oís, Gabo. Gabo no se escuche. Está bien que me coma a mí por viejo la tecnología, pero a vos no. ¿Qué va? Hoy Gabo ha tenido un día complicado. Vamos a Hacer ver los ahí si... audífonos. ¿Ahí? Yo no lo oigo. No, yo tampoco. Bueno, va, Pues, mientras Gabo va resolviendo su problema, que yo sé que hoy ha sido un día complicado para nosotros en Vox. Nos han pasado de todo un poquito, pero bueno, es parte de la vida, no hay que dejarse. Don Claudio, que los partidos tienen diferentes alas o diferentes sectores, y el liberalismo dentro de Liberación Nacional, así como podemos hablar del progresismo, y son realidades. Uno llega y ve, hay un ala más progresista en Liberación, pero también uno reconoce a aquellos que son de más de pensamiento liberal dentro de un partido socialdemócrata. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se come eso? Usted que conoce más de la materia, uno humildemente está en un proceso de aprendizaje. Nosotros no somos bueno, usted bien sabe, y yo sé que usted en algún momento me lo ha dicho, no somos los más políticamente correctos, nunca ha sido nuestra línea, de todos modos, porque estábamos cansados de ese político que cae en la corrección, pero que al final es una pura
mampara, porque cuando le quitamos ese discurso bonito y esa postura correcta frente al electorado, realmente nos damos cuenta que no es ese el individuo. Leandro. Entonces, te escucho, Gabo. Ya te escucho. Nada más para terminar con la pregunta y ya luego te paso a vos la pelota, Gabo, Ve bien para que don interesante. Claudio, para que don Claudio nos diga cómo nos comemos esos liberales dentro de un partido socialdemócrata y cómo se va conformando dentro de un organismo vivo, con un partido político, cómo va compaginando eso. Es que no son partidos socialdemócratas, o no son partidos liberales, o no son partidos socialcristianos. ¿Qué quiero decirte con esto? No tiene ninguna lógica que si yo soy de pensamiento liberal, me inscriba y sea parte del Partido de Liberación Nacional. Para eso me busco algunas de las alternativas liberales que hay. O si yo soy comunista, tampoco tiene sentido de que busque un partido liberal o un partido socialdemócrata para ser parte de ese partido. Voy a crear un partido comunista o me busco el partido comunista para ser parte de él. Lo que ha sucedido es que los partidos políticos nuestros han aparecido 4 o 5 ideólogos muy compenetrados con el pensamiento determinado del partido, hacen un buen documento, pero ese documento es letra muerta. Y entonces las ansias del poder por el poder empieza a hacer que muchos se involucren en un partido a sabiendas de que ese partido no tiene escuela, no tiene academia, es un partido que no tiene exigimientos de que se conozca la historia del partido, mucho menos los fundamentos del partido. Entonces son clubes electorales que buscan una etiqueta para venderse. No tendría ningún sentido que si Claudio Alpizar es socialdemócrata, quiera ser parte del movimiento Vox. Una de dos, o cambia Vox o cambia Claudio Alpizar. Hay una frase de Winston Churchill que a mí me encanta. Winston Churchill dice que algunos cambian de partido para no cambiar de principios, pero que otros prefieren cambiar de principios para mantenerse en el partido. Eso es lo que sucede, Leo. Si usted tiene un movimiento bien planteado ideológicamente, todos los que empiezan deberían adherirse a ese movimiento, tienen que respetar esos lineamientos. Si yo digo que soy católico o cristiano y me dicen, mire, ¿qué es lo más fácil ser, verdad? Ser cristiano. Y te voy a decir por qué. Porque cuando te hacen cristiano te dicen, vea, aquí están los 10 mandamientos, solo son 10. Un partido político te da un mamotreto así y te dice, vea, este es nuestro pensamiento ideológico. Pero aún siendo sencillo ser cristiano con solo 10 reglas, aún así a muchos se les complica respetar esas 10 reglas. Y dicen que son cristianos, que son católicos, que son evangélicos, y ni siquiera cumplen la mitad de esas reglas que están en esos 10 mandamientos. Imagínate lo que pasa en los partidos políticos cuando los partidos políticos son creados nada más para participar. Como dice mi buen amigo Rotzay Rosales, son taxis, partidos taxis para trasladarme de aquí a aquí, para que me lleven a algún lugar. Yo siempre hablo más bien de partidos franquicias, partidos que se franquician para que cualquiera, el que se le ocurra, llegue a ser alcalde, llegue a ser síndico, llegue a ser diputado, y el partido, su estructura, su directorio, su asamblea general, nunca se cuestiona. Realmente ese tipo o esa tipa, para ser inclusivo, representa el pensamiento del partido. No hay esos cuestionamientos. Y entonces, cuando se llega a gobierno también, quien llega a gobernar, llega y hace un menjurje, como le pasó al presidente Carlos Alvarado, donde metió liberales, socialdemócratas, socialcristianos, gente de Frente Amplio, hizo un zambrote. Entonces, ¿cuál pensamiento ideológico hay? Que diría, es que hay que ser pragmático. ¿Perdón? Entonces, ese tipo de posiciones, lo que han hecho es hacer a los partidos políticos clubes electorales. Entonces, no son esa idea original de una institucionalidad. En tu casa, en tu apartamento, si vivís con tus papás, o vivís solo, o vivís con tu pareja, vos tenés tus reglas establecidas. Y cuando alguien entra, hay reglas establecidas para el comportamiento. Yo no llego a tu casa
a comportarme como me dé la gana. Primero veo a ver cuáles son las reglas que vos vas estableciendo y yo me voy comportando de esa forma. Es lo mismo que debería suceder en los partidos políticos. Pero aquí los partidos políticos son clubes electorales. Solo se aglutinan a razón de un proceso electoral por la ambición por el poder, pero sin tener atrás o al frente un respaldo ideológico, un proyecto que quieran implementar. Por supuesto, que ya cuando ganas el poder, no podés gobernar con la pureza ideológica de tu partido, a menos que seas un autoritario, o que sea una dictadura que estás imponiendo, porque tenés que empezar a negociar. Y yo te digo que ahí encontrás muchas similitudes también, Leandro. Yo tengo amigos, por ejemplo, Luis Loría, a lo mejor ustedes lo conocen, Luisito de economista, Luisito es de derecha brava, es liberal bravo. Y yo cuando me siento a hablar con Luis encuentro muchos puntos de confluencia porque yo siempre le he dicho a Luis, él tiene un equilibrio social que me hace pensar de sus buenas intenciones, no es que se persina cuando ve el mercado o cuando ve el capitalismo, no, él es crítico, cree en que es una buena forma, pero Luis, en ese caso particular, en ese ejemplo que pongo, cuando nos sentamos tenemos muchas coincidencias e inclusive a veces me siento con otros que dicen ser socialdemócratas en su pensamiento ideológico y más bien me asusta, digo, este carajo lo que es un socialista de primera línea, este carajo lo que es medio comunista y se vende como socialdemócrata para suavizar el color ideológico y que no se le tache. Entonces, cuando ya estás en ese tipo de relaciones, vos encontrás que hay cosas más que te pueden unir que las que te pueden separar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gabo? Don Claudio, qué placer, de verdad. He visto muchos tus programas, bastante tiempo, sí. Es una persona impresionante. También me parece un buen ser humano. Eso es lo importante. Por lo menos lo intento ser todos los días. A veces me equivoco, pero intento serlo. Todos nos equivocamos, todos cometemos algunas tonteras a veces. Don Claudio, estuve escuchando muy atento a lo que estaba hablando usted y está hablando de este movimiento que usted inician ustedes, que se llama Movimiento Esperanza Nacional. Correcto. Okay, este Movimiento de Esperanza Nacional, su objetivo, o sea, ¿cuál es la esencia de este movimiento? Si nos puede explicar rápidamente. ¿Y qué los distingue, digamos, dentro de Liberación, que los hace diferente y que veo que muchas personas lo están aceptando, ¿verdad? Mira, Gabo, lo que creo que nos distingue, hay un elemento fundamental que nos distingue, que es que nosotros somos gente de clase media. Y nosotros, cuando digo nosotros porque somos bastantes, en su mayoría también tenemos una edad media, que oscila, hay gente joven por supuesto también, pero digamos que los que conformamos el movimiento originalmente, era gente que oscilábamos entre 45 y 60 años. Entonces, somos personas que disfrutamos el estado solidario de nuestro país. Yo soy agradecido con mi país. Yo nací en una situación, digamos que relativamente desfavorable. Era de una familia de clase media baja, donde me crié con una prima, mi abuela, una tía y mi mamá. Eran ellas 4 y esta criatura. Me crié viendo a esas 4 mujeres partiéndose el alma para salir adelante. Ahora que se habla tanto de emprendedoras, ellas eran emprendedoras. Tenían una fábrica, si se puede llamar fábrica, muy artesanal, de achote. Y fabricábamos achote en bolsitas. Y un día te puedo contar toda la historia porque me la sé de memoria, cómo se producía, cómo se empacaba, porque siendo criaturita antes de ir a la escuela, siempre les echaba una manita en la producción. Entonces yo tuve esa infancia humilde, que dichosamente nunca me faltó nada, tal vez porque solo era yo como hijo y porque tenía 4 mujeres partiéndose el alma para sacar adelante el hogar, pero tampoco tuve lujos. Y seguramente a mi madre, una mujer extraordinaria, pero una mujer que había sacado, no había terminado la escuela y ella quería que su hijo estudiara. Eso nos lo había vendido, bien vendido,
ese Estado que se empieza a desarrollar de 1940 en adelante, que empieza a promover el ascenso a la clase media. Y ese esfuerzo que hacen ellas, unido al esfuerzo que hacía el Estado costarricense, porque tuviéramos educación pública, gratuita y obligatoria, me permitió a mí estudiar. Y después de eso, ir a la universidad. Yo mis estudios de posgrado, de pregrado y posgrado, todos los hice en la Universidad Nacional o en la Universidad de Costa Rica. Ya ahí pagué un poquito. Durante la licenciatura tuve beca 10. Ya cuando hice mi maestría y cuando hice mis estudios de doctorado, ahí sí había que pagar, pero todavía eran pagos más razonables. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque la mayoría de los que estamos en el movimiento somos agradecidos con ese Estado costarricense. Un Estado que hoy es muy criticado porque no es eficiente en el uso de los recursos, porque bota muchos recursos, porque algunos al interno del Estado se nutren y se sirven con cucharada grande. Pero también hay unos que están fuera del Estado, que están en el sector privado, que hacen todas las matráfulas posibles para estafar al Estado cuando le venden o cuando el Estado los contrata. Entonces, el Estado costarricense tiene enemigos tanto en su vientre como fuera de su vientre. Pero el Estado debe ser un Estado a lo John Rawls. Seguramente ustedes lo han leído. John Rawls, sociólogo, politólogo norteamericano, siempre planteaba la teoría de la justicia. No todos nacemos en un estado de ventaja. Algunos nacen hijos de millonarios, otros nacen hijos de gente muy pobre. A algunos les toca nacer, qué sé yo, en cuadros, en los guidos, en algún precario. Y otros nacen en Somoser, otros nacen en Escazú, en una quinta. Y entonces los que nacen en esa situación tienen más ventaja sobre los que nacen en la pobreza. Entonces el Estado debe ayudar a sustentar esa teoría de justicia que hablaba John Rawls, para que todos, y por eso nos ponemos, el caso mío y de los compañeros que iniciamos el movimiento de Esperanza Nacional, una línea. Y en esa línea, Gabo, cuando el Estado ya te ha dicho, ahora sí, ya te dimos estudio. Cuando naciste tenías pediatra y había un ginecólogo con tu mamá en una clínica pública. Te dimos alimentación, te dimos protección, pero papito, ahora sí, 2 nalgaditas y a bretear y a jugársela sola o solo en el mundo. Ya usted no puede seguir viviendo del Estado. Esa es la teoría de la justicia que planteaba John Rawls. Y esa es en la que yo creo. Un Estado que colabora con los que están en estado de desventaja para que tengan un equilibrio y puedan competir con los que vienen de un estado de bienestar. De una situación de mucho bienestar, muy opulenta. Ustedes están muy jóvenes, pero antes todos íbamos a estudiar a la Universidad de Costa Rica. Y los ricos querían que sus hijos entraran a la Universidad de Costa Rica. Y los que veníamos de situación humilde también ingresábamos. Ahí coincidíamos ambos. Y esta sociedad se nutría y se acercaba el rico con el pobre. Hoy nos hemos distanciado muchísimo. Y ese es el movimiento Esperanza Nacional, que reconoce en un partido, el decano de la política nacional, esa virtud, esa ventaja que tuvo de haber promovido un Estado que benefició a muchos. Que hoy, para desgracia de los más jóvenes, porque inclusive hasta los más jóvenes reniegan del Estado actual y no dejan de tener razón. ¿Por qué lo hacen? Porque el Estado no está dando, Gabo, los resultados que queremos. La educación no es del nivel que queremos. La salud se ha deteriorado muchísimo en el país. La seguridad nacional, la seguridad ciudadana no es la misma que yo disfruté. Y en ese deterioro, entonces empiezan muchos a promover la privatización de muchos de los servicios. Pero cuando vos privatizás los servicios, hay gente que no puede consumir esos servicios. Vos no puedes pedirle a alguien que está en situación de desventaja, que está en una situación de un precario, que tenga acceso a esos servicios porque no tiene los recursos, no tiene el poder económico. Entonces ahí es donde a mí me parece que el Estado es fundamental. Pero de la misma forma creo que cuando ya yo me preparé, cuando ya el Estado me ayudó, me da 2 nalgaditas y me dice, ahora sí, métase al mercado, vaya a competir, vaya jódase. Y a usted le dimos los instrumentos para que se defienda. Porque aquí
tengo como una gran diferencia de los estados socialistas o de los estados comunistas, donde la gente se acostumbra a vivir en una infancia perpetua. Todo me lo tiene que dar papá Estado, y eso es imposible. Entonces, esa es la diferencia sustancial que perdió Liberación, que no representa a José María Figueres, que no representa a Carlos Ricardo Benavides, que no representa a Roberto Thompson y que no representa a Rolando Araya. Y sí la representamos nosotros. Vamos a dar la lucha. ¿De quién depende? Del que emita el voto. Si la gente quiere seguir viviendo con los mismos partidos, con los mismos gobernantes, y la gente no quiere cambiar a Liberación Nacional, perfecto. Yo como demócrata lo acepto, pero el ciudadano tiene que aceptar también su responsabilidad de no buscar el cambio y la mejoría de la sociedad. Don Claudio, muy bien, entendemos ese punto exactamente. Pero aquí viene un tema muy importante, porque es que también nos gusta aprender, nos gusta entender también los pensamientos que, como lo decía Leandro ahora, no son los mismos que nosotros. De hecho, yo soy una persona que siempre... Ando buscando un motorcito de ventilador. Siempre he sido una persona que, digamos, me gusta la pluralidad de pensamiento. Me parece que eso es muy sano. No, aunque yo discuta, tenga ideas diferentes con nosotros, por mí, digamos, yo no tengo enemigos en ese aspecto. El que se vuelve enemigo mío, se vuelve enemigo mío. Pero escuchando todo lo que usted acaba de decir ahorita, entramos a un tema muy importante. Importantísimo, porque no se puede, está muy lindo el estado de antes, y sí, mi abuela también me cuenta de ese estado, mi mamá también, todas esas personas me cuentan de ese momento. Desgraciadamente yo no lo he podido vivir hasta este momento, digamos, pero con el tema déficit fiscal, si ustedes desde el Estado quieren promover políticas que mejoren la caja, se va a ocupar dinero. Que mejoren la educación, se va a ocupar dinero. Que mejoren todos esos servicios que usted quisiera que esas personas menos favorecidas tengan hasta que estén en una posición donde sean competitivos y ya puedan salir del Estado a pelear, a darse contra el mundo, para mejorar todos esos servicios que para ninguno es un... o sea, todo el que está viviendo esta realidad hoy sabe que están muy deteriorados. Sabemos que tenemos un déficit fiscal altísimo, una deuda altísima. Entonces yo digo, don Claudio, en su movimiento, ¿cómo solucionarían? ¿De dónde voy a quitarle? ¿A quién? Para primero subsanar ese déficit, porque usted sabe que no puede navegar en ese déficit. Eso hay que solucionarlo, porque si no, eso puede traer un colapso, default, y bueno, no nos vamos a meter en temas técnicos ahí, pero ok, lo que queremos entender entonces en el movimiento Esperanza Nacional dentro del Partido de Liberación, que quieren seguir dando ese aporte solidario a la gente por medio del Estado, ¿cómo van a subsanar primero esa llaga que hay ahorita que se llama casi 8 o poquito más de 8% del PIB en déficit? ¿Cuál es su política o cuáles son sus ideas para ese punto? Porque podemos hablar, como le digo, de un Estado solidario, porque como dice usted, mucha gente sí quiere votar y esa idea le gusta, está muy bien, pero también hay que explicarle a esa gente el problema que tenemos ahorita y cómo vamos a lograr luego pues seguir invirtiendo en ellos, en ese Estado solidario. ¿Cómo lo haría usted, digamos, don Claudio? Ve, por ahí vi que pusieron y pasó alguien, un compañero de ustedes, que decía el Estado Socialdemócrata fracasó. No, eso no es cierto. El que escribió eso, yo le invitaría a que le pregunte a sus padres dónde nacieron, dónde estudiaron y cómo sacaron la tarea adelante para que ellos estudiaran. El Estado Socialdemócrata funcionó desde 1940 hasta 1980. Se salió de las manos, creció demasiado el Estado, y lo malo fue que creció con mucha ineficiencia. Y después, más bien, lo que vino después de 1980 fueron políticas liberales, una apertura comercial,
que desde la perspectiva del mismo que comentó, podría decir que también fracasó. Yo creo que en el equilibrio está el éxito. Y efectivamente nuestra economía anda mal y los recursos andan mal. Pero ve qué interesante lo que vos planteabas, porque no sé cuál fue la posición de ustedes, pero había mucho economista liberal que estuvo muy de acuerdo con el paquete fiscal que se aprobó hace un par de años. Y estaba muy de acuerdo con la regla fiscal y estaba muy de acuerdo con el aumento de la aparición del IVA, el aumento de renta y muchas otras cosas más. Curioso, porque Claudio Alpizar, siendo socialdemócrata, no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo porque sentía que el problema mayor que nosotros tenemos hoy por hoy no es más impuestos, es el mal cobro de los impuestos. Y resulta que ante las carencias de nuestro Ministerio de Hacienda para cobrar en forma correcta, en forma puntual, los impuestos en este país, resulta que no lo hace. Y entonces, no haciéndolo, la única ocurrencia que tienen nuestros políticos cada vez es más impuestos para la clase media costarricense. ¿Y por qué digo para la clase media costarricense? Porque solo los impuestos, cuando van a los alimentos o a algunos consumos muy particulares, afecta al más pobre. El más pobre normalmente lo que le afecta es la falta de oportunidades para estudiar, para desenvolverse, para salir adelante. Ahí lo afecta mucho. Pero en tasas de impuestos, ¿qué impuesto va a pagar alguien que no tiene ni un salario mínimo, que vive en la pobreza extrema o que vive en la pobreza? Y el rico, el muy poderoso, dentro del sistema de Hacienda nuestro, tiene todas las ventajas para la evasión y para la ilusión. Tiene todas las ventajas y lo puede hacer. En cambio, los que estamos en el medio, normalmente somos muy fáciles de tasar. Primero, porque muchos están cotizando a la caja, hay más facilidades para saber cuánto devengan, inclusive hasta se les cobra por adelantado el impuesto de renta y demás. Entonces aquí lo que cree, perdón que me interrumpa en eso. Entonces, ¿sí? ¿Usted cree que lo que se debe hacer es una política o una forma de recaudación más eficiente de los impuestos que ya existen? Totalmente. Se acaba de aprobar un crédito hace algunos meses en la Asamblea Legislativa por 156 millones de dólares. Un montón de plata. ¿Verdad? Si lo tuviéramos cualquiera de nosotros en el banco, bueno, en el caso mío podrían hacer 3, 4 veces y seguir disfrutando sin trabajar. Son 156 millones. Esos 156 millones son para digitalizar el Ministerio de Hacienda. Alguna gente se sorprendió cuando el ministro Rodrigo Chávez hablaba de 59 diferentes sistemas para cobrar. Eso que dijo Rodrigo, lo dijo y la gente lo oyó, pero hay mucha gente que lo viene hablando desde hace muchos años. Rodrigo lo que hizo fue repetir la información que le dieron al interno del Ministerio de Hacienda. Y son 59 diferentes programas que no se hablan entre ellos, que ni siquiera coordinan entre ellos. Si nosotros lográramos, no sé si lo vieron, qué lástima, el domingo pasado tuve a doña Alicia Bendaño, que es la encargada en Noche Sin Tregua, el programa de la transformación digital del Ministerio de Hacienda, de llevar a buen camino esos 156 millones. Me dio una buena noticia, se me van a resentir algunos, pero me dio la buena noticia de que se va a comprar el software hecho. Porque cuando empiezan a desarrollarlo aquí, pasa como el SICOP o como Merlink, que son años de años, entonces ya tienen un paquete a nivel internacional, lo van a comprar y lo van a instalar. Te termino con esto, Gabo, nada más. Y ese sistema, le decía yo a ella en el programa, si es tal y como ella me lo plantea, de cómo vamos a tener un control sobre los impuestos, sobre el pago de impuestos, de todos los impuestos, cuidado, Gabo y Leandro, si no podríamos eliminar un montón de impuestillos chiquitillos que es más difícil cobrarlos que implementarlos. Y por otro lado también está el tema del IVA. Yo le decía a ella, si eso lo logramos,
Con suerte podemos decir, bajemos el IVA al 13%, al 10%. Recuerdo que en un programa mío le decía yo a la que fuera ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, cuando querían subir querían meter los servicios. ¿Por qué si estamos ampliando la base impositiva, metiendo los servicios que antes no pagaban renta, por qué no bajamos el IVA a 10%? Le ayudamos a la gente en el consumo de recursos, de alimentos, de cuando van a un restaurante bajándoles 3 puntos, pero por otro lado viene un impuesto de 10% a los servicios. Bueno, ese es el primer elemento, la digitalización, pero también la necesidad de mayor tecnología en todo el país es fundamental para poder también establecer no solamente mecanismos más activos, sino también más certeros. Por ejemplo, en Suecia, país que inventó el billete en 1600 y pico. Hoy por hoy vos vas a Suecia y no encontrás un billete ni una moneda. Todo se paga con tarjeta de crédito, pero no de débito o de crédito, pero no se paga con los intereses de usura que cobran esos entes financieros privados que promueven la apertura del mercado porque la competencia, pero para beneficio de ellos, nos aturuzan con la tarjeta de crédito, nos cobran altísimos intereses en los datáfonos. Bueno, y en Suecia es lo mínimo lo que se cobra, porque el sistema les permite a los suecos saber con esa movilidad y con la tecnología la certeza de cuánto consumís, cuánto dejas de consumir para cobrar IVAs, para cobrar renta, y no hay dinero, no circula el dinero. Yo te pregunto, ¿por qué aquí ha costado tanto poner el pago electrónico en los servicios públicos de los autobuses? ¿Por qué? ¿Será que hay miedo de saber exactamente cuánto dinero se mueve ahí? Y no son esos actores privados, económicos. Entonces, ve que aquí estamos hablando de que para algunas cosas el mercado libre, el mercado todo lo acomoda muy bien, pero para otras cosas, cuando el Estado viene y se concentra en controles para saber exactamente los ingresos y dejar de andar viendo todos los años esta babosada de la gente que hasta yo tengo una sociedad anónima que es familiar y tengo que estar poniendo los accionistas y lo único que tengo ahí a nombre de la sociedad son una cuenta corriente en el banco, es lo único, y la casa de mi mamá, y tengo que estar todos los años presentando eso. Bueno, ese tipo de cosas más bien atrofian toda la economía. Entonces, deberíamos facilitar con tecnología y un cobro más certero. Pero también, aquí hay otro tema también, Gabo. Cuando se estableció la SUGEF, la banca estatal se le puso en las mismas condiciones de la banca privada y no se vale, porque la banca estatal debería prestar a más bajos intereses y a plazos más largos y ser la banca de desarrollo para todos los que quieren emprender, y que la banca privada sí cobre lo que quiera cobrar y ponga los intereses, pero la banca estatal deberíamos bajarla a cobrar menos intereses, y tal vez cobrando menos intereses y ayudando más al agricultor costarricense, los obligamos a que dejen de crecer como un monstruo en una burocracia terrible, porque van a tener que maximizar los recursos que tienen a tener que prestar a más baratos intereses. Don Claudio, entonces usted me está diciendo que la SUGEF responde a intereses privados. Por supuesto, totalmente. Entonces el ABC. Entonces el gobierno, en este caso, ¿qué rol juega ahí entonces con la SUGEF? Porque yo te digo una cosa, los datáfonos más caros son los del Banco de Costa Rica y los del Banco Nacional. No importa, hay que bajarlos. No, hay que bajarlos. Pero hay que bajarlos. Yo aquí te estoy hablando de que si el datáfono es público o es privado. Estoy hablando de datáfonos, no dice diferencia. Es exactamente, pero digo, como dice usted ahora, recaemos sobre la SUGEF, pero ¿por qué tenemos que recaer sobre la SUGEF si se supone que nuestro Estado solidario debería dar eso que usted dice? ¿Por qué los bancos estatales no tienen esas usuras o esos intereses muchísimo más bajos que la banca privada y hacerlos quebrar? Porque no le permiten, a la banca estatal no le permiten, porque tiene que jugar con las mismas reglas que se juega en la SUGEF, y las reglas de la SUGEF fueron establecidas para todos los entes financieros, y ahí se afectó el crédito que deben dar los bancos estatales, porque el banco estatal, mira, bueno, no nos engañemos, estamos hablando de un pequeño productor,
Claudio, pero entonces digamos que no estamos jugando con las reglas del mercado, estamos jugando con las reglas. Es que usted no puede jugar con las reglas del mercado para el emprendedor, para el pobre, para el humilde. Vuelvo al tema original. No, es para dejarlo claro, lo digo, porque es que... Sí, jamás. Usted no puede jugar con las reglas del mercado para la gente. Las reglas de la SUGEF, no del mercado. No, las reglas del mercado, si usted me dice, si usted le dice al pequeño agricultor que tiene que jugar con las reglas del mercado, es lo que está padeciendo ahora, que los intermediarios se lo comen. Exactamente, porque no hay bancos, no, el Estado no está funcionando para que ellos puedan desarrollar planes de negocios, no los orienta tampoco dentro de su ignorancia, con todo el respeto muchas veces del agricultor, no lo orienta en cómo comercializar su producto, y entonces va y compite en el mercado, como compite el más por menos, como compite Walmart, ¿verdad? Como compite cualquiera, pues el pez grande se come el pez chico. Hay que darle apoyo. Ahora, no estoy diciendo que el grande no pueda funcionar. Te voy a poner un ejemplo por lo que decías ahora. ¿Cuáles son las dos estafas más recientes bancarias y grandes en el país? Dos. Cementazo, Banco de Costa Rica, y Aldesa, privado. No es un tema de privado público, no, es un problema de las reglas que se establecen en el sistema financiero. Porque si el Banco de Costa Rica, si es tan bueno el negocio del cementazo para prestar 50 millones de dólares sin garantía, con una ahí pipiribao, agencia de seguros o medio man, ¿por qué no le dejó el Banco de Costa Rica ese negocio a la banca privada? Eso es muy grande. Y esos 50 millones mejor los hubiera repartido en un montón de agricultores. Eso sí, nada de condonaciones. Póngase a bretear, produzca, porque yo no le puedo estar perdonando a usted con donaciones cuando usted no le va bien en el negocio, porque ese dinero no es mío. El Banco de Costa Rica, Banco Nacional, no es mío. Ese banco es del país. Si la banca privada no quiere prestar sin un montón de garantías y quiere condonar, eso es problema de la banca privada, pero no lo hacen. La banca estatal tiene que tener otras reglas. Y hoy por hoy, en la SUGEF está amarrada a funcionar igual, Gabo, ese es el gran problema. Y entonces, la banca estatal no debería meterse en el cementazo, pero vamos de nuevo con ASIF, todos los controles. Y Aldesa, en Aldesa no estaba cualquier Gabo, cualquier Leandro, cualquier Claudio Alpizar. Hubo muchos costarricenses que estuvieron ahí para perder alrededor de 500 millones de dólares. Una buena cantidad, no sé si eran 500 millones y 300 personas o 300 millones y 500 personas. Lo que haya sido, los que tenían dinero ahí era gente de clase media alta y fueron estafados por Aldesa. Entonces, el sistema financiero nuestro es perjudicial para todos. Sí, para el rico, para el pobre. Tenemos que entender algo. Voy a ir porque el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Y para que miren la hora, porque ya estamos sobre tiempo. Estaba tan interesante la conversación con Gabo que sí. Ni me fijé en el reloj. Ha estado bueno, está bueno. Don Claudio, ahí, usted como socialdemócrata, nosotros liberales, yo creo que sí tenemos que llegar a un consenso en que el Estado se nos hizo muy grande y hay que recortarlo. Y deberíamos por lo menos ir indistintamente de nuestras ideologías, ir llegando a un punto de equilibrio, como usted no ha dicho, estos de equilibrios. Entonces, tenemos un Estado muy grande que interviene demasiado en toda la dinámica económica, productiva y social de este país, que nos está saliendo súper caro, que en cuanto a producción representa un 58% aproximadamente en lo que la carga impositiva de lo que producimos. Entonces, un 58% se nos va en puros impuestos. El Estado muy grande, como interviene en tantas cosas, nos está afectando mucho. Usted como socialdemócrata, y para ir como ya buscándole un poco el cierre a esa interesante conversación, estamos de acuerdo en que hay que recortar el Estado y que o sea, que ya llegamos al punto donde sí o sí, o sea, como cualquier emprendedor, sabemos que si no le llegamos por los ingresos, tenemos que llegarle por los gastos. Adelante, don Claudio. Ustedes tienen una ventaja conmigo, o yo tengo una ventaja con ustedes, sobre ustedes. Yo he tenido negocios, yo soy emprendedor. Yo les puedo dar clases de fracasos en los negocios, cuando le va a uno mal, y también le puedo dar clases sobre algunos éxitos que he tenido. Miren, el Estado costarricense interviene demasiado, en eso estoy de acuerdo.
y a veces se le va la mano de pensar de que todos los que establecemos un negocito nos estamos haciendo ricos. Yo le digo a la gente que es mejor decir, cuando me dicen, Claudio, usted que ha sido empresario, suena así, suena como ¿qué? Como Javier Quiroz, o suena como Garnier, André Garnier, empresario. Porque yo he sido comerciante, he tenido negocios pequeñitos y es donde más se sufre. Y por ejemplo, te pongo un caso particular, vas y te pones querés inscribirte como patrono independiente, perdón, como trabajador independiente, te cobran doble imposición como patrono y como empleado, y tras de eso, si te matriculas hoy y la caja se dio cuenta que tu negocio viene funcionando hace 5 años, y dice, sí, vea, a partir de hoy usted va a pagar 200,000, pero fíjese que nos debe 5 por 24, 125 meses redondeado, nos debe usted de esos 200,000, entonces nos debe tantos millones. Eso lo he vivido yo en carne propia. Es que yo tengo, como dice un amigo mío, yo tengo todas esas postalitas, a mí no me las tienen que contar, porque yo, como he sido un emprendedor de clase media, me he acostumbrado a luchar contra el sistema. Yo sé lo que representa, Leandro, ir usted a poner un negocio, alquilarle a Gabo el local, le paga un mes por adelantado y después la municipalidad dura 2 o 3 meses para que usted pueda abrir el negocio. Pues, porque el Ministerio de Salud no le ha dado el permiso o porque no Hacienda le ha dado tal trámite. A usted deberían dejarlo abrir ya. Eso sí, al mes siguiente le cierro el negocio si usted no funciona. O por ejemplo, ahora que andaba en donde un amigo que tiene un negocio, un restaurante. ¿Cómo es posible, le decía yo a él, que se diga, ahora que hablamos de pandemia, le vamos a cerrar el negocio por 10 días? Esos 10 días seguí pagando renta, esos 10 días me cobran patente, esos 10 días tengo que pagarle a la caja, esos 10 días no puedo pagar los congeladores ni las cámaras, tengo que pagar la electricidad. Bueno, y no me lo rebajan. Y me dicen que eso va a ser cada mes. Cuando pasa el año, se me fueron de las 50 semanas, me cerraron 10, 12 semanas y nadie me rebajó eso. ¿Por qué la institucionalidad costarricense? Si el Ministerio de Salud da permisos de salud y si la municipalidad da patentes, no se ponen de acuerdo y dicen todos los comercios en pandemia se mantienen abiertos. Pero si ese señor tiene derecho a tener 100 personas, solo puede tener 50. Si llega del Ministerio de Salud y la municipalidad y usted tiene 52 y no hay donde lavarse las manos y los saloneros no tienen tapabocas en la cocina, cierre ese negocio, pero no por 10 días, se lo cierra por 6 meses por irresponsable. Entonces el Estado no solamente permite que siga funcionando, sino que aquellos que no cumplen les mete una verdadera multa y les cierra por un buen tiempo el negocio por ser tan irresponsables en relación con la salud pública. No, entonces claro, ahí es donde se vuelve, Leandro, el Estado grandísimo, porque no está compitiendo la gente. Yo no recortaría al Estado hasta tanto uno no demuestre que no puede ser el Estado más eficiente. El Estado se ha reducido en su planilla sustancialmente. Lo que hay que corregir son unos abusos salariales y algunas convenciones colectivas donde hasta por llegar temprano a alguien le pagan más dinero. Pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿El Estado costarricense es grande o es ineficiente? ¿Es el Estado pequeñito o es grande? Yo siempre he sido de la tesis de que el Estado tiene que ser ni grande, porque se llena de grasa, se hace todo gordo, o todo costilludo, todo flaco, tampoco. Tiene que ser un Estado muy fit. Sí sabemos que el Estado costarricense tiene de las dos. Tiene una ineficiencia en el gasto y tiene demasiada gente que hay que reubicarla. No dejarla desempleada, porque yo digo no, pero a esas personas hay que buscarle tal vez reestructurarlo, ya sea pasarlos al sector privado, ya sea cuando se pueda dinamizar. Una pregunta, bueno, tú le vas a hacer una pregunta a don Claudio, que usted le va a sonar jocosa. Dispare, sin miedo y sin permiso. Le va a sonar jocosa esta pregunta. Cuando Leandro me dijo, le vamos a preguntar, le digo, pregúntelo. Yo en eso soy lo más liberal, Leandro, pregunte lo que quiere. No, don Claudio, vieras que no venimos con la intención de interponer las ideas, más bien queríamos que las personas
escuchen su postura y todo eso. No venimos y de hecho nos hemos alejado del debate así, pero esta pregunta tiene que ser necesaria. Luego, más adelante. Más En adelante sí vamos a poder. otro programa sí podemos hacerlo, que ya la gente ya lo ha escuchado, ya ha escuchado. Pero lo veo con miedo de hacerla. Dispare, no. La pregunta es, me da mucha risa, ¿sí? y porque yo dije, dice don Claudio ahora, los economistas costarricenses liberales, y ¿sabes qué, don Claudio? Yo quiero que me diga cuáles, porque yo a mis 38 años no conozco ni uno. Ni uno. No, para que usted me lo presente, digamos, que me diga alguno, Sí, porque pues, hay algunos, vean, le voy a contar algo, hay algunos que dicen algunas cositas, pero no se embarrialan en la ideología liberal como tiene que ser y defienden las posturas liberales como tienen que ser aquí. Dígame uno. Eduardo Lizano, Gerardo Corrales, no convence. mi amigo el venezolano, Sí, Suchar, eso no Suchar, convence. Ellos a veces sacan unas notas, más o menos. O sea, ¿usted quiere algo más monstruoso que esos? No. Es que la ideología, usted lo mencionó muy bien ahora. Gerardo Corrales defendió el plan fiscal, ¿cierto o no? Exacto. Entonces le digo, yo no, porque yo creo en la eficiencia de los impuestos. Suchar defendió el plan fiscal. Exactamente. Y varios de esos que usted mencionó ahí defendieron el plan fiscal. A ver. Entonces esos no son economistas liberales, porque un economista liberal... Pues véngase para acá conmigo que somos socialdemócratas. Un economista liberal hubiese pedido de primera mano que antes de subir un impuesto, porque un verdadero liberal, antes de subir un impuesto y sabiendo lo que eso desencadena en la cadena de producción y en todo lo que eso representa de daño a toda la cadena económica, ¿Estoy de acuerdo? Nos cortamos la mano. Antes de eso, nosotros diríamos, no, ¿por qué no? Bueno, voy a ser, digamos, condescendiente en eso que usted dijo ahora, ¿por qué no entonces hacemos el cobro de los impuestos que ya hay, que ya son muchos, porque para mí son muchos? ¿Por qué no lo hacemos más eficiente a ver si logramos más recaudación? ¿Por qué no nos vamos a unas convenciones colectivas y comenzamos a recortar? ¿Por qué no le entramos a las pensiones de lujo para que ganen lo que cotizaron y ya no sean de lujo, sino que reciban lo que ellos cotizaron? ¿Por qué no nos vamos a quitarle ese salario que siguen recibiendo los presidentes después de que terminaron su periodo presidencial? ¿Por qué hay que seguirlos manteniendo? ¿Por qué no nos vamos a recordar? Entonces, yo no conozco, vea, don Claudio, aquí en Costa Rica, ningún economista liberal. Conozco algunas personas que por su conocimiento de economía y no tener sesgos comunistas y sesgos muy socialistas, así radicales, esos economistas saben que muchos impuestos traen daño, saben que algunas políticas así estatistas producen mucho daño al tejido económico, pero ellos no son liberales. Yo no conozco aquí en Costa Rica ninguno al día de hoy, y si alguno está escuchando esto o este video llega a más personas y algún economista, comuníquese para traerlo al programa para escuchar. Pero la Academia de Costa Rica, la Academia no hay ningún liberal entonces. O en ANFE. No, sí habemos liberales, pero no somos gente ni reconocida. Yo, por ejemplo, yo hasta ahora, 8 años de estar en esta corriente, yo hasta ahora, yo me decepciono cada vez que escucho un debate entre economistas costarricenses porque son miedosos. Si son liberales, llegan con miedo, tienen miedo a decir las cosas como son, o simplemente no son liberales y lo que hacen es hablar de una filosofía, de un pensamiento que no representan ellos en ese aspecto. Pero fíjate que... dígame, sí. Claro. Me gusta lo que estás planteando. Bueno, Luis Loría sí es de esa línea que vos decís. Luis Loría sí es de esa línea y del que conozco que se defiende y se plantea tal y como es. Yo soy keynesiano, Esteban Gamboa, y creo socialmente en el keynesianismo. Vean, aquí hay cosas que no se hacen como tienen que hacerse y se juega
en algunos casos estoy de acuerdo con vos. Se juega de ser liberal, pero para echármelo yo en mi bolsa. Se dice que hay que acabar con Habdeba, porque es un monopolio. Entonces vienen y se traen a APM Terminals, nos impresiona como una isla, porque esa islilla la hacen los holandeses dormidos y con una mano. Están acostumbrados a robarle al mar agua y hacer tierra. Nos impresionan con eso. Yo pensé que realmente APM Terminals iba a funcionar, que iba a competir con Habdeba. Pues no, se le dio todo a APM Terminals. Hoy es más caro el servicio y más ineficiente. Y eso es privado. Y eso se promovió como una idea liberal, porque Habdeba era una desgracia. Habdeba no quería competir, hoy sí quiere competir, pero no la quieren dejar competir. ¿Verdad? Habdeba dice, déjenos competir con los... Pero Claudio, eso es como, para mí es chocante escuchar eso y le voy a explicar por qué. Porque entonces, ¿quién no deja competir a Habdeba? Ok, la idea fue liberal, digamos que fue liberal. El Estado mismo que hizo un contrato donde le generó todas las ventajas a APM Terminals. Pero entonces no es culpa de los privados ni del libre mercado. Es lo que le estoy diciendo. ¿Ves lo que usted dice? Es lo que le estoy diciendo, mi amigo. Esos que dicen ser liberales. Aquí cabe muy bien una frase de Rodrigo Carazo. ¿Por qué nosotros, si los liberales estamos hablando de los otros, el gobierno para ustedes son tan buenos como yo. Estamos hablando de los otros liberales. Vean. Decía don Rodrigo Carazo que los mismos que quieren vender el Estado lo quieren comprar. O sea, lo mismo, ese es el negocio. ¿Usted cree que ahora Fanal, que tiene un pecado original, ¿verdad? Llamarse Fábrica Nacional de Licores, pero lo que más produce son alcoholes? ¿Usted cree que ahora no se le pelan como guayabas hacia más de un supuesto liberal que se venda Fanal para la producción de alcoholes? Claro que hay un montón. Pero vean igual. Cuando a mí me dicen, es que si usted me propone a mí algo interesante, y yo digo, sí, mira, beneficia al país. Porque el socialdemócrata cree en la iniciativa privada y cree en un Estado solidario. No estoy hablando de un Estado monstruo, pero tiene que haber alguien a quien proteja, porque yo no sé si ustedes nacieron en la opulencia y ricos. Yo no sé si ese monje es de importador a monje, y si ese Gómez es de este carajo que tenía financieras a nivel, yo no sé, a lo mejor ustedes son hijos de ellos. Pero mucho de lo que ustedes pueden haber logrado también es porque un Estado solidario les permitió estudiar, etc. Entonces hay que respetar esos espacios del Estado. Pero si usted me dice, vamos a competir, vea qué bonito. Entonces, ok, liberemos Recope, dicen los liberales. Ah, qué bonito, ¿eh? Y resulta, porque la gasolina, el precio y el diésel va a bajar. Mentirosos. Mentirosos, y de 100 colones, 45 colones de Recope es lo que cuesta la gasolina trayéndola, importándola. Ese es el precio de costo. 37 colones son de impuestos. 7 son de las estaciones de servicio que son privadas. Eso es. Y entonces ya estamos hablando de 82, casi de 90 colones. Y si es que el Recope y la convención colectiva, con todo y todo, se puede, no es que no se haya que revisar, representa de esos 100 colones, 6 colones. Entonces, cuando a la gente le dicen que la gasolina va a ser más barata, le mienten, porque mientras el impuesto único sea de ese tamaño, lo va a pagar usted si la importa la gasolina, o si es Leandro, o si es Recope. Todos van a pagar ese impuesto único. Entonces, hay que revisar esos impuestos. Entonces, los ambientalistas dicen, no, porque la gasolina X o Y o Z. Bueno, ahí, de esa plata, va para el ANAME, que hace los estudios de las carreteras, un porcentaje. De esa plata va para FONAFIFO, para invertir en temas ambientales, otro poco de plata. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te das cuenta, hay una falsedad ideológica de eso, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, de esos que dicen ser liberales, pero no, es liberar algo para beneficio de mi familia, de mis amigos. Pero nosotros sí pedimos conjuntamente con la apertura del monopolio de Recope, pedimos así como don Pepe abolió el ejército, nosotros pedimos la abolición del impuesto único. Bueno, igual, ¿sabes? Gabo, hay que revisarlo también. Un aporte, Gabo, ahí, un aporte nada más, con Recope. O sea, ¿de qué nos sirve una institución, don Claudio? Que nos llega y nos aturuza con aumento tras aumento tras aumento.
que cuando hace un año, en el 2020, con esto del COVID, llega y el crudo se va a valor prácticamente cero, nosotros no lo vemos, no vemos ningún beneficio como usuarios. Si sabemos perfectamente que Recope y el impuesto del combustible ha sido como parte de la caja chica del Estado, entonces es parte del vicio que hay que corregir, porque cuando usted administrativamente sabe, conoce dónde tiene el problema, se tiene que llegar y solucionarlo, y Recope es parte del problema, queramos verlo o no, es parte de una cuestión de administración del Estado. Ok, vea qué interesante, esto se pone cada vez más interesante, por eso no me he ido, porque está bueno esto. Vean. Del 100%, ese 37% que son los impuestos, porque 40, los muchachos que nos están viendo, 40 es lo que cuesta. Tienen que comprender, no producimos gasolina, no tenemos petróleo, no se refina en Costa Rica. El Recope la jodieron los políticos. Y la gasolina de Costa Rica, sin impuestos y por calidad, es la más barata y la mejor de Centroamérica. Pero donde le metemos los impuestos, resulta que de ese 35, vean, aquí lo tengo y siempre lo ando en el celular para no batear. De ese 37. Don Claudio, yo trabajo en eso. Ok, de ese 37, no, para no batear yo, de ese 37, 66,21 va a la Caja Única de Hacienda. El CONAVI agarra 21, 22 para redondearlo, las municipalidades 7,5%. Fonafifo 3.50, la NAME 1%. 1% de la gasolina en la NAME es un montonal de plata. Es un montonal de plata, ¿verdad? La Cruz Roja también recibe 0,19, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también recibe 0,10. Ok. Digamos que el de CONAVI sí, para desarrollar carreteras, porque si se desarrollan buenas carreteras, ustedes saben cómo le rinde a uno la gasolina cuando la carretera le permite a uno ir a 60, 70 y no como aquí a 25. Pero vamos a lo mismo, ¿cuáles carreteras han desarrollado? Bueno, porque esos 25 que usted está hablando, que se va al CONAVI, resulta que no se usa para hacer carreteras, porque al CONAVI final nos mandan una factura de préstamos internacionales para construir carreteras. Yo lo que veo en las autopistas cuando llego no dice, esto es gracias a los 25 que se sacan del impuesto único que viene directo al CONAVI. No dice, Banco de Desarrollo no sé dónde, banco de no sé dónde y solo deuda. Entonces, por eso le digo, entonces vamos a explicarle a la gente que porque veo que usted es una persona muy bien con los pies en la tierra en ese aspecto, qué bueno, pero hay que explicarle bien a las personas. ¿Es cierto eso de que la gasolina en Costa Rica fuera muy barata si le quitamos el impuesto único? ¿Es cierto? Sí, claro. Sería creo que una de las más baratas, me parece bien, pero eso no quita que hay demasiada gente trabajando en Recope por no refinar, por no hacer nada, solo por gestionar, traer la gasolina y distribuirla aquí. Hay demasiada gente. Hay demasiados abusos en convenciones colectivas. Eso no se puede negar. Entonces, ¿por qué ese dinero no lo usamos entonces para otras cosas que sí son necesarias? O sea, ¿por qué tenemos que darle convenciones colectivas a alguien? ¿Por qué no le dedicamos ese dinero a la Cruz Roja? ¿Por qué la Cruz Recope, Roja? pero por ejemplo de Lionel, no son 1.800, son menos empleados y no son 8 colones, son 6 colones. Nada más para corregir ahí un poquito a Lionel en el dato que estaba escribiendo ahí. Pero vean, es que vos lo estás planteando bien, Gabo. Es que es ahí donde está el tema. El problema no somos los liberales. Eso es el problema no es, pero ponme atención, el problema no es el impuesto. El problema es que se define un fin para el impuesto y no se cumple. No se cumple. Pero, porque usted me va a decir que si le quitamos el impuesto de CONAVI o a las municipalidades, toda la empresa privada va a venir a hacer carreteras gratis o las va a hacer a costo. No, papito, a mí con eso no me engañen. Alguien las tiene que pagar. Sí, alguien las tiene que pagar. Y el Estado tiene que invertir. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, en el sentido de que la plata de la gasolina se está desviando. Ahora, hay que revisar eso. Yo recuerdo 66, o sea, el 66% del impuesto se va al Ministerio de Hacienda. No se vale. No se vale que se vaya al Ministerio de Hacienda a menos... A los que no saben cobrar impuestos. O sea, se va, la mayor parte se va a los que no saben cobrar impuestos. Ya, véngase a los que tienen una lista, vea. Véngase para el Movimiento Esperanza Nacional. No, vea, es que sabe que es lo risible, don Claudio, que me saca una lista
Hacienda diciéndome quiénes son los evasores de Costa Rica, y yo lo que hago es reírme porque digo, si usted sabe quién evade, ¿por qué no le ha ido a cobrar entonces? Sí. Es que eso es algo risible, y eso no es culpa de la liberalización. Pero es ahí donde está el gran problema. El Estado ineficiente. Ah, ese es el clavo. Ve que usted y yo estamos de acuerdo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Pues lo voy a plantear así. Costa Rica no produce, no explora ni explota el petróleo. Cuando usted importa algo, es más caro. Exacto. Perdón. ¿Usted sabe qué es más cara una botella de agua que un litro de gasolina en Costa Rica? ¿No le parece más ilógico eso? Que cuando usted entra y compra una botella de agua en un supermercado de esas grandotas de litro, es más caro que un litro de gasolina. Cuando nosotros producimos agua, y no habrán algunas empresas que se ganan un montón de dinero solo embotellando el agua y la sacan a la venta. Qué raro, el agua es más cara que embotellada, es más cara que la gasolina. Pero resulta que si la gasolina es importada tiene que ser cara. No la queremos cara, y habría que refinar para bajarle un poco. Si usted le baja impuestos y refina, la gasolina va a bajar de precio sustancialmente, y cobra un impuesto bien cobrado con un Ministerio de Hacienda digitalizado, que se sabe cuánto se cobró, a dónde fue y se invierte bien, y cuando usted se da cuenta no son 60 kilómetros de Cañas Liberia, sino que tenés una de Peñas Blancas hasta Paso Canoas, donde vos te puedes movilizar en 4 horas, como le pasa a uno cuando va a la Florida y recorre una distancia mucho más larga en Costa Rica y la recorre en 3 horas de lado a lado. Porque también ahí hay un gasto sustancial de gasolina. Vos tenés algo que no dijiste, pero lo hiciste recordarlo. Uh-huh. A mí a veces me da la impresión de que el Estado le sirve, a ese Ministerio de Hacienda le sirve todo el despelote que hay alrededor de la gasolina y las malas carreteras para seguirse financiando a costa de la bolsa de nosotros, con la gasolina. Y eso es lo que no se vale. Pero eso lo paga todo costarricense en una forma totalmente irracional, porque no entramos a analizar el tema profundo. Ve que lo que estamos hablando nosotros tres, siendo de ideologías diferentes, ustedes dos y este servidor, tiene toda la lógica. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de racionalidad, al final de cuentas, de cómo podemos hacer el Estado más, vos lo decías ahora, liberales que estaban de acuerdo con el paquete fiscal. Y yo socialdemócrata, y eso se lo dije en un aniversario del Colegio de Ciencias Económicas que hicieron no recuerdo si fue en el Centro Convenciones, el nuevo. Se los dije a estadio lleno todos. Digo, ustedes que son economistas, algunos de aquí se dicen liberales y están de acuerdo con los impuestos. Y yo socialdemócrata no, pero no es porque no crean los impuestos. Los impuestos es un buen mecanismo de distribución de la riqueza. Pero no una distribución de la riqueza, de agarrar un poquito de plata para dárselo a alguien, no, para invertir en un Estado solidario que tenga ventajas para todos. Miren, cuando el Estado hace óleos de dinero, lo arruina todo. Cuando se planteó el tema, para que vean, cuando se planteó el tema de proteger, el bono proteger, siempre me pareció a mí una irresponsabilidad total. Agarrar el dinero y darle 150,000, 125,000 a cualquiera que llegaba a una ventanilla, y a veces iban 4 o 5 de una familia, y yo decía, ¿por qué si tenemos esa cantidad de dinero, por qué no vamos y le decimos a Gabo, usted en ese almacén está al día con los impuestos, ¿sí? Y está al día con la caja, ¿sí? ¿Cuántos empleados tiene usted aquí, Gabo? 20. ¿Cuánto de salario mínimo? Los 20 son de salario mínimo. Yo le voy a dar la mitad del salario. Yo, Estado, le voy a dar la mitad del salario. No me echa a nadie. Usted siga pagándolo todo. Ese es mi bono proteger. Protejo al empresario y protejo al trabajador. Y donde Leandro digo, Leandro, ¿cuánta gente tiene usted en este restaurante? Leandro me dice 10. Y está al día en los impuestos con la caja. Ok, yo le voy a dar también la mitad de cada uno de sus salarios. Y usted dice, brillante, Claudio. No, hombre, un excelente copión. Eso lo hicieron en Europa, en Alemania, en otras latitudes. Y no hicieron un molio de recursos como lo hizo el presidente Carlos Alvarado, que inclusive, gracias a Dios, no pudo tocar el dinero. Ahí hay mucho dinero en Fonatel, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es para desarrollar, gracias a Dios, que no lo puede tocar porque la ley no le permite, y lo querían coger para hacer un óleo de recursos. Entonces, no solamente
le decimos a la gente, tome la plata porque a papá Estado le cae la plata como lloviendo. ¿Por qué no le dijimos, mire, papá Estado hizo un esfuerzo para que usted no pierda su trabajo? Por 6 meses le vamos a pagar a este empresario que no cierre, que está al día, que es comprometido para que se sostenga. Eso es lo que ocupamos, ponernos de acuerdo y hacer cosas inteligentes y sabias. Pero lo que está pasando en nuestro país, también el tema ambiental, mira, con el tema ambiental nos tienen engañados. Yo creo en el medio ambiente, pero ¿cómo es posible, Gabo, Leandro y todo lo que nos ven, que nosotros no estemos explotando el oro en Cruzitas? Nos han robado más de 500, 600 millones de dólares en oro, en un producto que va ascendiendo. La última vez iba como por 1.700, 1.800 la onza. ¿Y usted cree que eso se lo roban los nicaragüenses? No, los nicaragüenses saben trabajar porque al otro lado hay una empresa canadiense trabajando inteligentemente la explotación del oro junto con el Estado nicaragüense, que seguro se los embolsan, los Ortega, ¿verdad? Puede ser, pero lo trabajan inteligentemente. Esa gente sabe sacar el oro, se vienen al lado de Cruzitas y le apuesto que hay un montón de costarricenses comprando ese oro. Inclusive estaba leyendo que hay muchos que lo compran, se lo llevan para Bangares y allá lo nacionalizan o lo lavan para poderlo vender libremente. Oiga, y ese engaño, don Claudio, de las energías limpias que nos han metido, esos parques de energía eólica son lo peor. Dice que se mueren cantidades de aves con esas hélices. Gabo. ¿Quién sabe? Voy a terminar nada más con esto. ¿Quién sabe cuántas cosas más tienen a la gente engañada en eso? Pues yo no. Y sabiendo que nosotros tenemos una reserva de gas natural grandísima. Por supuesto, lo vengo diciendo en todos lados. El gas natural es uno de los menos contaminantes. Véngase para acá, don Claudio. No, véngase para acá, don Claudio. Están mal ubicados. Vea, el gas natural es un liberal camuflado, man. No, 30% menos. Oiga, usted dice que es socialdemócrata de centro, pero yo lo veo socialdemócrata. Ya a la derecha. Los socialdemócratas, aderechado. Los socialdemócratas creemos, vea, yo, por ejemplo, vea que esto a ustedes ni se les ocurre, ustedes quisieran que el oro se explote y que lo ganen los empresarios. No, el oro se explota y va para un fondo de pensiones. Nada que nadie lo agarre, no, papito. Va para un fondo de pensiones porque el Estado ya no puede seguir subiéndole a los empresarios ni a los empleados las cotizaciones, bajándoles el año de pensión, aumentándole las cotizaciones, bajándoles el monto que les va a dar, tampoco. Todo el mundo habla de las pensiones de lujo, y las pensiones de lujo son un distractor, hay que corregirlas, pero es un distractor para las pensiones justas de muchos costarricenses que no están recibiendo una pensión justa, porque cada vez le amplían el rango para que se pensione, le bajan las pensiones, le suben la cotización y también le pasa al empresario. Si nosotros hiciéramos un fondo de pensiones sobre la base de una utilidad sustancial del oro y del gas natural, ayúdeme a decir qué clase de pensiones y qué clase de sociedad podríamos tener a futuro. Aparte de eso, también queremos pasar seguro ustedes son también como jóvenes, como locos con los carros eléctricos, pero queremos pasar de gasolina a carro eléctrico. Por Dios, son carísimos. Hay una energía que es el puente, y no lo dice Claudio Alpiza, solo que Claudio lee un poquillo. Lo dicen los grandes países desarrollados. El puente para despegarse del petróleo e ir a las energías limpias se llama gas natural. Y somos tan farsantes que no dejamos a Recope poder explorar el gas natural, pero Recope tiene que importar GLP, el gas licuado del petróleo. Y ese gas licuado del petróleo es más caro y más contaminante. ¿Y por qué hay que importarlo? Porque la electricidad que tenemos en abundancia, ¿verdad? La electricidad y la gasolina están tan caras que muchos empresarios están importando gas porque es más barato, pero entonces jodemos el medio ambiente. Aquí estamos jugando de casita con el tema del medio ambiente. Hay que proteger el medio ambiente. Y les cierro con esto. La mayor contaminación de una sociedad, del medio ambiente de una sociedad, se llama la pobreza. No hay otra. Y mientras no luchemos con la pobreza,
mientras no seamos realmente solidarios con la pobreza, por eso ocupamos un Estado solidario, un Estado como el que a mí me dio la gran oportunidad de salir adelante. Ese Estado es el que ocupamos para los que nacen en posición desfavorable y que se desarrolle la empresa privada. Yo no tengo problemas con la empresa privada, que pague bien sus impuestos nada más y que sea responsable con el medio ambiente. Eso es todo lo que le pedimos. Que no sea Don Claudio y nada Gabo, más que no sea el casi 60% que nos cobran, ¿verdad? como ya estamos Sí. ahí contratiempo, y bueno, Pero, ha estado muy bueno, y vamos a tener que repetir, vamos a tener que hacer otra. Don Claudio, usted ahí, ya ustedes van a ir a votar por el Movimiento Esperanza Nacional para que Claudio sea el candidato de Liberación Nacional. vea, don Claudio, te voy a decir una cosa aquí rápidamente. Rápidamente, me gustaría que usted dijera lo que dijo al inicio para todos los que nos están escuchando. Nosotros somos sujetos políticos, nos guste o no. Así es. Explíquele a la gente que esa deserción, no ir a votar, no educarse un poco en estos temas, es un gravísimo error para nuestro país. Okay. Explícaselo. Sí, es eso y esto otro, y ahí cerramos. Y luego ya, ahí cerramos transmisión, pero para don Claudio, eso que le acaba de decir Gabo, y luego don Claudio mencionó a una persona complicadísima para todos los costarricenses, el señor Carlos Alvarado Quesada. Hace unos días, don Claudio, nada más para que lo tenga, para que cerremos con esa parte, quiero su reflexión. Carlos Alvarado Quesada dijo que calificaba de vergonzoso hablar de reactivación sin sanear las finanzas. Don Claudio, ¿cómo llegamos con el cuento de los más preparados a tener un presidente que salga con semejante, sobre la palabra, burrada? Vean, desgraciadamente, la elección pasada, la final era de escudo corona. Así es, la segunda ronda pasada era de escudo corona. Y mucha de la culpa, esa pregunta tuya se relaciona con lo de Gabo. Mucho culpa la tienen los costarricenses. Vuelvo a lo original, al idiota que decían los griegos hace 2500 años, de aquel que no se preocupa por lo que pasa en su ciudad y que cree, no, la política no me afecta, yo sigo mi vida, gobierne quien gobierne, mi negocio va a caminar bien, gobierne quien gobierne, en mi casa no va a faltar nada, todo depende de mí. Falso. Todo mal gobierno afecta de alguna manera a toda la sociedad. Se podrán salvar algunos, pero la mayoría se ve afectada. Yo siempre digo y no me canso de repetir, un buen gobierno no nos puede hacer felices a todos, es imposible. La felicidad es una decisión propia. Pero un mal gobierno, Leandro y Gabo, sí nos puede hacer desgraciados y amargados a todos. Y para un ejemplo cercano, por ahí muy largo, Venezuela. Desde esa perspectiva, lo que vos estás planteando, mira, es que el discurso del presidente, primero eso, después hablarnos del 2040 y del 2050, cuando no pueden ni solucionar los problemas del 2020, 2021, cuando se va a ir él. Eso es uno. Después nos habló, vea qué mentiras, es que nos metió unos paquetes el presidente en ese discurso, cuando nos hablaba de que había logrado en esta época aumentar las exportaciones. Primero, las exportaciones que aumentaron, ¿dónde fueron? En las zonas francas. Fuera de zonas francas no aumentó las exportaciones en este país. Y en zonas francas tiene muchas más ventajas que los demás. ¿Por qué? Ahora usted me va a decir que soy liberal. Bueno, ¿por qué no hacemos de todo el país una zona franca? ¿Por qué yo tengo que traerme una transnacional y darle todas las ventajas en una zona franca y a la cooperativa Dos Pinos digo que es un monopolio, digo que es una transnacional, cuando hay 1.500 costarricenses aglutinados en la cooperativa Dos Pinos? Es que cooperativa Dos Pinos vende más barato en el exterior que en el país. Pregúntele los impuestos, ¿por qué es? Pregúntele a Dos Pinos, ¿por qué puede vender más barato en Nicaragua, en Guatemala que en Costa Rica? Nosotros somos malinchistas. Nosotros queremos a los costarricenses, les ponemos todas las trabas posibles para que desarrollen sus negocios. Y ojo, no estoy en contra de las zonas francas. Lo que estoy en contra es que le demos tantos beneficios. Y si ustedes leen la ley, si mal no me equivoco, es por una inversión de $120,000. Por Dios, todo ese beneficio para que la base sea de $120,000. Cualquier chiquitillo puede estar en una
zona franca, y en cambio a uno que invierte en el país, no en zona franca, en agricultura, que puede que invertir más que eso, lo maltratamos como que fuera un enemigo. Eso es lo primero. Y ahí, bueno, y la otra, el presidente nos dice que logró un superávit. Qué mentiroso Carlos Alvarado. Que logró un superávit, que no se lograba en 11 años. Alguien le comió ese cuento. No, ¿sabes qué fue lo que hicieron, Gabo? ¿Usted sabe cuántos meses tuvo el año fiscal pasado? 15 meses, no 12. Y entonces donde metió los 3 meses adicionales, porque había que compaginar con esto del cambio que se hizo del año fiscal, claro, había más pagos de renta, había más impuestos, y entonces le dio un saldito a favor. ¿Quién va a creer en un país que estamos ya no en recesión, porque ya superamos los 9 meses, sino en depresión, que el presidente nos va a decir que las exportaciones están disparadas y que hay un saldo en la cuenta corriente del Estado costarricense? Nos quieren vacilar y algunos se comen ese cuento. Y concluyo entonces con la consulta, con lo que decía Gabo. Queremos seguir siendo idiotas, como decían los griegos. Entonces despreocupémonos de la política y seguiremos siendo idiotas y no buenos ciudadanos. Vamos, el voto no es de la democracia, es el instrumento para escoger a nuestros representantes. La democracia es el bien común, el disfrute de todos de una buena relación y de un Estado donde sí, pueden haber muchos exitosos que se hacen muchos ricos, pero no debería haber ningún pobre. Eso es sencillo. Algunos disfrutan siendo millonarios, otros disfrutamos leyendo, otros disfrutamos paseando, teniendo un salario decente. Eso es lo que aspiramos. Pero cuando usted tiene un hombre que dice que es liberal, de derecha, como el exministro Garnier, y que dice que el problema de Costa Rica es que el salario mínimo es muy alto, por Dios, yo quisiera mandarlo a vivir a él con la esposa y con 2 hijos con 300,000 colones al mes en algún lugar del país, hacerle un ¿cómo se llama de estos? Un Big Brother, y a ver si logra vivir con 300,000 colones. No, eso es imposible. Y hoy no se pueden subir salarios. Pero ¿sabe qué sí podríamos hacer y qué está sucediendo en el marco de la crisis? Están bajando los precios de algunas cosas, porque también había usura en el cobro. Eso de que dicen los liberales, que el mercado se regula sola. Mírala, dicen los chiquillos. Eso en Costa Rica no es tan cierto. Aquí no se regula solo el mercadito, se regula hacia arriba. Estamos muy entrabados, don Claudio. Vamos a tener que seguir en estas conversaciones, más bien. La pasé muy bien. Muchísimas gracias. Pero el voto de ustedes. Me da unos puñetazos en la cabeza cuando dice eso, pero hoy no era ese tema de discusión. Hay que repetirlo, hay que seguir. Ahí, don Claudio, vamos a ver, vamos a tirarle. Esperamos que le vaya muy bien, para que cuando venga más fuerte y entonces chocamos más duro. Bien. Bueno, chavales, hasta luego. Muchísimas gracias, don Claudio. Bueno, Alejandro. A todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión, muchísimas gracias. Realmente demasiados temas, sin duda, don Claudio Alpiza, todo un personaje, Gabo, excelente, y a todos los que nos han acompañado, repito, muchas gracias por su tiempo, por su atención, pasen buenas noches, muy amables, chao.